Franklin Roosevelt dijo al Congreso que Estados Unidos construiría aviones en cantidades que el mundo nunca había visto. Habló de 185.000 aviones en 2 años. En Berlín hubo carcajadas. El Reichsmarschall Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe y sucesor elegido por Hitler, agitó el discurso traducido como si fuera utilería de teatro. Los estadounidenses están fanfarroneando, les dijo a sus generales. En 1939 hicieron menos de 3.000 aviones en todo un año. Esto es propaganda. El general Ernst Udet, director de equipamiento de la Luftwaffe, estuvo de acuerdo. Los estadounidenses hacen automóviles, no aviones, dijo. Un Ford no es un Focke-Wulf. Quizá 10.000 aviones al año si destrozan su economía de consumo. 185.000 es fantasía. Hitler absorbió esa confianza. Rascacielos estadounidenses, películas estadounidenses. Puro espectáculo. Sin sustancia, descartó las cifras. Fue un error fatal. Al final de la guerra, las fábricas estadounidenses habían construido más de 300.000 aviones militares. La promesa de Roosevelt había sido conservadora, no fanfarrona. Los oficiales alemanes que se habían burlado de la afirmación verían pasar sobre sus cabezas incursiones de 1.000 bombarderos, como clima en movimiento. Las raíces del error de cálculo eran más profundas que la arrogancia. Años antes, oficiales de la Luftwaffe recorrieron plantas estadounidenses. El general Helmut Felmy visitó en 1938. Su informe fue frío. Cantidad sobre calidad. Escribió, demasiada estandarización, no había suficiente oficio. El coronel Theodore Robel, jefe de reconocimiento estratégico, calificó los diseños estadounidenses de poco inspirados, buenos para el correo, no para la guerra. Japón escuchó advertencias similares y las ignoró. El almirante Isoroku Yamamoto había estudiado en Estados Unidos. Le dijo a Tokio que Estados Unidos podía fabricar 100.000 aviones al año si se le exigía. El general Hideki Tojo lo llamó derrotismo. Los estadounidenses son comerciantes, no guerreros, argumentó, pueden contar aviones, pero no pilotos dispuestos a morir. Italia no era más realista. El mariscal Italo Balbo, un aviador célebre, había visto de cerca la aviación estadounidense. Aún así le dijo a Mussolini que los aviones estadounidenses se construían para exhibiciones aéreas. El general Francesco Pricolo añadió que tenían calefacción y cojines, máquinas de lujo, no armas. La realidad empezó a imponerse. Durante la batalla de Inglaterra, pilotos de la Luftwaffe se toparon con modelos fabricados en Estados Unidos con insignias británicas. El Curtiss P-40, descartado como obsoleto, peleó duro. Más inquietante era el ritmo. Seguían llegando aviones nuevos. Los pilotos escribían a casa sobre reemplazos que parecían no tener fin. Göring llamó excusas a esos informes. Tras Pearl Harbor, el eje se sintió reivindicado. Muchos aviones estadounidenses habían sido sorprendidos en tierra. Los planificadores alemanes concluyeron que Estados Unidos necesitaría cada avión para defender sus propias costas. Abastecer a Gran Bretaña y a Rusia mientras se luchaba contra Japón parecía imposible, pero la industria estadounidense ya se había volcado. 3 turnos, 7 días a la semana. La Junta de Producción de Guerra fijó prioridades y eliminó cuellos de botella. Las líneas automotrices se readaptaron para fuselajes. La producción de aluminio se disparó. Los fabricantes de máquinas herramienta construyeron las herramientas que hacían las herramientas. En Willow Run, Ford Motor Company intentó lo que ingenieros alemanes decían que no se podía hacer: producción en línea de montaje de bombarderos pesados. Willy Messerschmitt había insistido en que esas máquinas requerían trabajo artesanal, no cintas transportadoras. Sin embargo, el B-24 Liberator empezó a salir de las líneas en minutos, no en meses. Las secciones llegaban en tren. Plantillas y dispositivos fijaban piezas en formas repetibles. La intercambiabilidad reemplazó a la artesanía. Los submarinos alemanes fueron los primeros en sentir el cambio. Los comandantes de U-Boats informaron de patrullas aéreas densas a lo largo de la costa estadounidense a comienzos de 1942. Karl Donitz dudó de la magnitud al principio. Luego, cada barco envió el mismo mensaje: patrullas constantes. Bimotor. De día ya no era seguro. La producción estadounidense crecía más rápido de lo que los cálculos alemanes podían ajustarse. El norte de África trajo el siguiente golpe. El P-38 Lightning apareció con fuerza, con sus botalones gemelos inconfundibles. El P-47 Thunderbolt. Se burlaban de él como una jarra, pero era un martillo, era rápido en picada. Podía aguantar castigo que hacía pedazos a un Messerschmitt Bf-109. Sus 8 ametralladoras pesadas destrozaban blindaje y columnas. Y cuando los alemanes ocuparon aeródromos aliados, encontraron algo nuevo. Montones de refacciones, motores aún en cajas, suficiente para reconstruir escuadrones.
El personal de tierra alemán canibalizaba aviones dañados solo para mantener unos pocos en vuelo, al otro lado del Pacífico. Las cuentas se volvieron brutales. Después de Midway, Japón perdió 4 portaaviones y a la mayoría de sus tripulaciones veteranas. Tokio creía que reemplazarlos tomaría años. Los astilleros estadounidenses construían portaaviones como si fueran puentes. Para 1944, Estados Unidos tenía decenas de portaaviones de flota y de escolta en el mar. Japón tenía solo un puñado. La batalla de las Marianas mostró el nuevo equilibrio. Los cazas estadounidenses y la artillería antiaérea barrieron oleadas de atacantes. Japón perdió cientos de aviones y muchos pilotos en un solo día. Los estadounidenses volvieron a la tarea a la mañana siguiente. Para 1943, los cielos sobre Europa contaban una historia similar. B-17 Fortalezas Volantes y B-24 Liberator ascendían en grupos que parecían llenar el horizonte. Adolf Galland, jefe de cazas de la Luftwaffe, advirtió a Berlín que los números por sí solos estaban aplastando su mando. Göring lo acusó de derrotismo. Luego vio pasar sobre Berlín una incursión de 1000 bombarderos. Se volvió hacia un ayudante. «Hemos perdido la guerra», dijo. «Los estadounidenses fabrican aviones como salchichas. Los ingenieros alemanes hicieron su propio hallazgo sombrío. Tras inspeccionar un B-17 estrellado, no vieron una obra maestra. Vieron estandarización. Piezas que encajan sin necesidad de limar. Sistemas diseñados para ser robustos, no elegantes. Un ensamble pensado para manos no calificadas. Manos hechas hábiles por la capacitación y el proceso. No era solo un mejor avión, era una mejor manera de hacer aviones». Albert Speer intentó copiarlo. Reorganizó plantas, impulsó líneas de flujo, simplificó modelos. Aún así, encontró límites que no podía mover. Estados Unidos tenía un continente de máquinas herramienta, electricidad abundante y una red logística que llegaba a cada terminal de ferrocarril y a cada puerto. Tenía una fuerza laboral que recibió a mujeres y minorías en las fábricas. Adoptó el control estadístico de calidad. Packard Motor Company fabricó motores, Rolls-Royce Merlin bajo licencia y a veces entregó tolerancias más estrictas que la casa matriz británica. Los gerentes alemanes llamaron eso imposible hasta que vieron uno funcionar. El entrenamiento multiplicó la producción. Estados Unidos usó la avalancha de fuselajes para formar pilotos, cientos de horas en entrenadores antes del combate. Navegantes, bombarderos y radiooperadores siguieron programas, no improvisación. Pilotos alemanes y japoneses vieron sus horas de vuelo reducirse a medida que aumentaban las pérdidas. Nuevos hombres llegaban al frente casi sin preparación. La experiencia se desangraba más rápido de lo que se podía reemplazar. Las cifras son contundentes. Antes de la guerra, la producción estadounidense era modesta. Luego se aceleró. Decenas de miles de aviones en 1942. Casi 100.000 solo en 1944. En total, más de 300.000 aviones militares. Alemania produjo muchos menos. Japón, menos aún. Estados Unidos superó en producción a todas las fuerzas aéreas del eje juntas. La ventaja cualitativa también cambió. La B-29 Super Fortress llegó sobre Japón en 1944. Llevaba tecnología que ningún otro beligerante podía desplegar en tiempo de guerra. Compartimientos presurizados. Control de tiro centralizado con torretas motorizadas. Motores radiales de largo alcance con turboalimentadores. El programa costó más que el proyecto de la bomba atómica. Aún así, miles de B-29 se entregaron, se mantuvieron y se abastecieron con repuestos a través del océano más grande de la Tierra. Las esperanzas alemanas de salvarse con armas milagrosas se desvanecieron. El caza a reacción Me-262 era formidable. Hubo muy pocos, llegó demasiado tarde y era demasiado frágil para mantenerlo. Aun si cada reactor hubiera derribado muchos bombarderos, el desgaste seguiría favoreciendo al bando que podía reponer pérdidas con rapidez. Las armas V-1 y V-2 consumieron recursos, mientras los ingenieros estadounidenses vertían concreto para nuevos aeródromos y depósitos de combustible. Gran Bretaña se convirtió en un portaaviones que no se podía hundir. A finales de 1943, el peso psicológico era evidente en los diarios alemanes. «Despegamos 4 contra 400», escribió un as. «Derribamos 10, perdemos 2 y lo llamamos victoria. Mañana ellos regresan con los mismos números, nosotros volvemos con menos». La lección no fue que los estadounidenses construyeran máquinas perfectas. Muchas eran comunes, algunas tenían fallas. La lección fue escala, velocidad y sistema. Herramental que se podía duplicar, piezas que se podían enviar a cualquier lugar y encajaban al llegar. Combustible de 100 octanos o más,
producido en ríos, programas de entrenamiento medidos en miles, no en decenas, equipos de mantenimiento entrenados con manuales que coincidían con el avión que tenían enfrente. Los líderes del eje habían juzgado a Estados Unidos por salas de exhibición de tiempos de paz. No imaginaron que esos salones de exhibición estaban conectados a talleres, y esos talleres a fábricas, y esas fábricas a minas, y todo eso atado por horarios, relojes checadores, vagones de carga y una voluntad nacional de estandarizar. Subestimaron a las mujeres que remachaban, inspeccionaban y aprendían rápido. Desdeñaron a una fuerza laboral multicultural que llenaba las plantas día y noche. Al final, la ventaja estadounidense no fue un solo avión ni una sola fábrica. Fue una forma de organizar el esfuerzo. La cifra de Roosevelt sonó a propaganda para hombres que creían que el trabajo artesanal vencía a la cantidad. Resultó ser un piso, no un techo. Los cielos sobre Europa y el Pacífico registraron el veredicto en estelas de condensación. El eje interpretó mal la aritmética. Estados Unidos la resolvió.